Buenos días, mi nombre es Javan Guillermo Segovia y soy médico residente de segundo año. El día de hoy voy a presentar el artículo titulado Abnormal Structural Networks Characterize Major Depressive Disorder, a Connectome Analysis, el cual fue publicado en la revista Biological Psychiatry en octubre de 2014. La implicación del consenso emergente de que la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos no surgen de disfunciones aisladas entre una o varias regiones cerebrales, sino de las interacciones alteradas dentro y entre circuitos neurales, es que los trastornos psiquiátricos son trastornos de la conectividad cerebral. Esta reflexión es mencionada en los trabajos de Fornito y Bullmore, que son autores pioneros en el área de la conectómica, y sintetiza el fundamento de esta área de estudio. Debido a la naturaleza incipiente de este campo de la neurociencia, decidimos presentar un estudio representativo del análisis de conectómica en el trastorno depresivo mayor. Para ayudar a entender el proceso por el que se desarrolla el análisis, presentaré una breve reseña histórica de la neurociencia y de sus corrientes principales, de las técnicas neurocientíficas aplicadas y de las hipótesis prevalentes de la depresión para abordar posteriormente el artículo de investigación. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso central a través de un método científico. Es una ciencia interdisciplinaria pues cuyo alcance está extendido para incluir el estudio molecular, el estudio celular, histológico y técnicas de neuroimagen, así como el estudio computacional del sistema nervioso central. Estas técnicas también se han ampliado con la aplicación de estudios moleculares y celulares hasta el uso de técnicas de neuroimagen que permiten estudiar la estructura y la función del cerebro. Actualmente el análisis de neurociencias en las funciones cognitivas se ve influenciado por dos teorías principales. La primera de ellas, la teoría de la modularidad, y la segunda, la teoría del procesamiento distributivo. La primera propone que el cerebro se diferencia en regiones altamente especializadas pues, a través de la evolución. Y la teoría del procesamiento distributivo propone más bien que el cerebro es interactivo y que las regiones se encuentran funcionalmente interconectadas, procesando la información de manera distribuida. Además de la secuencia histórica pues de la determinación de la neurona y de su interacción con otras neuronas o los conjuntos neuronales, podemos seguir la evolución de las neurociencias considerando la secuencia histórica de las teorías destinadas a establecer la función de cada sector del cerebro. En el siglo XVIII, Franz Gall, que era un neurólogo alemán, desarrolló el sistema frenológico, mediante el cual cada facultad cerebral tendría su asiento en un determinado grupo de células neuronales. Y posteriormente Pierre Flourens, que era un fisiólogo francés, estudiaba la conducta de los animales realizando ablaciones de regiones cerebrales, infiriendo conductas dependiendo de las funciones que los animales dejaban de hacer. Posteriormente John Jackson, un neurólogo inglés, estudió la progresión de la actividad convulsiva de la corteza motora, esto que es denominado la marcha jacksoniana en neurología, que fue un trabajo que entregó mayor credibilidad a esta doctrina de la especialización funcional que proponía Gall anteriormente. Posteriormente, Paul Broca, en 1961, era un neurólogo francés, estudió el cerebro de un paciente que sufría lesiones y presentaba trastornos del lenguaje.
Y el estudio de otros pacientes con características similares le permitió identificar lesiones análogas en lo que ahora denominamos el área de Broca. Entonces el trabajo de Broca igualmente apoyaba la teoría de Gall y de que las funciones psicológicas se localizaban en áreas específicas de la corteza cerebral. Entonces, en todo el siglo posterior, este concepto de localizacionismo, o es decir, de que las regiones cerebrales presentan una función especializada, pues dominó el campo de las neurociencias. E incluso en el siglo pasado, en 1980, Jerry Fodor expandió el concepto de la modularidad de la mente, expandió el concepto de la especialización funcional, estableciendo la teoría de la modularidad de la mente. Entonces, respecto a la otra teoría principal, que es más moderna, la teoría del procesamiento distributivo, podemos hablar primero del conexionismo, que es digamos, un antecedente de esta teoría moderna, que incluso es parte del campo de la computación. En 1868, Jules Cotard estudiaba niños que habían sufrido lesiones cerebrales masivas o habían sufrido lesiones en el área de Broca o habían perdido uno de los hemisferios cerebrales y observaba que estos niños solían hablar normalmente. Y este hallazgo pues, se contraponía completamente a la doctrina establecida por Francis Gall de la especialización funcional. Entonces, a finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal estableció las bases para los estudios de redes neuronales, describiendo la estructura de las neuronas y su forma de interconexión. En 1949, Donald Hebb, era un neurocientífico americano, propuso su postulado de aprendizaje. El postulado de aprendizaje describía mecanismos básicos para la plasticidad neuronal y es la base fundamental del trabajo en esta área. Y también propuso el término del conexionismo. El conexionismo en la actualidad es un conjunto de enfoques que modelan a los fenómenos mentales como procesos emergentes entre redes neurales interconectadas. Y en la década de 1980 el conexionismo se convirtió en la doctrina preferida de los científicos, o en un punto de vista popular. Entonces, aunque el uso informal del término red ha existido desde el inicio de la neurociencia, en realidad la aplicación de herramientas cuantitativas para diseñar redes en una forma realista, pues es un avance relativamente reciente. Los primeros esfuerzos se enfocaron en la creación de mapas de conectividad en sistemas cerebrales anatómicos de modelos animales, como Carptidis elegans, el C. elegans, u otros animales sencillos, y también en la determinación del conectoma de primates. Entonces, el esfuerzo por realizar este mapeo en los seres humanos llevó al proyecto de la conectividad humana, el proyecto del conectoma humano. Este proyecto pretende crear mapas comprensivos de las redes del cerebro humano. La conectómica es un área emergente de la investigación que comprende estudios de redes anatómicos, de redes de neuronas individuales, de poblaciones neuronales, de sistemas cerebrales a gran escala y el estudio también de sus interacciones funcionales. Y conceptualiza el cerebro como una red interconectada y existen también avances recientes en estudios de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética en estado de reposo, la imagen por tensor de difusión, que han permitido el mapeo de los circuitos estructurales y funcionales mediante los que el cerebro se comunica. Esto permite conceptualizar al cerebro más bien como una red interconectada. Entonces, el conjunto completo de las conexiones estructurales o funcionales es denominado conectoma. El objeto de estudio del conectoma es un sistema nervioso central de cualquier organismo. Y en términos generales, el conectoma es un diagrama o un mapa de la conectividad. Obviamente hay organismos que son más sencillos, como el C. elegans, que requieren esfuerzos menores para desarrollar este producto.
Resulta importante distinguir entre dos modelos de conectividad, la conectividad estructural y la conectividad funcional. La conectividad estructural se refiere más bien a los mapas de las conexiones anatómicas entre regiones y está limitado por pues, claras limitaciones anatómicas. No pueden existir tractos más bien no podemos detectar tractos que no existen en la realidad en el sistema nervioso central humano. Y la conectividad funcional se refiere a modificaciones de la actividad neuronal entre diferentes periodos de tiempo y refleja patrones de activación neuronal que ocurren en respuesta a cambios agudos en el estado interno, en las tareas que está realizando en las tareas que está realizando el participante o en los estímulos del medio. Estos parámetros estadísticos son expresados en términos de matrices, que son productos de un análisis por un algoritmo muy complejo, y la densidad de las conexiones se analiza en los circuitos funcionales pues, de forma variable y depende de los objetivos del estudio. Este es un diagrama que muestra de una forma sencilla el proceso que sigue el análisis de imágenes en una investigación de este tipo. De acuerdo a la técnica de imagen seleccionada, pues podemos realizar un diagrama de la conectividad estructural o un diagrama de la conectividad funcional. Los procesos por los que se desarrolla son diferentes. De acuerdo a las técnicas de imagen seleccionadas, pues es posible realizar estos diagramas y existen recursos matemáticos y estadísticos que van a permitir traducir o analizar los datos asociando áreas anatómicas corticales que ya conocemos. Este es un ejemplo de un mapa de áreas anatómicas corticales para generar una imagen obtenida por otros métodos, en este caso el análisis de redes y la teoría de gráficos. Entonces, ¿cómo se generan las imágenes que se utilizan en los estudios de conectómica? La imagen predilecta es la resonancia magnética funcional. Esta es una técnica de neuroimagen que permite cuantificar la actividad cerebral pues detectando cambios en el flujo sanguíneo, esto que se denomina BOLD, que es Blood Oxygen Dependent, Blood Oxygen Level Dependent, igual que en otros estudios de resonancia magnética. Entonces, esta es una parte de la imagen. Entonces, ¿cómo se realiza la formación de imágenes por tractografía? La resonancia magnética de difusión o Diffusion Weighted MRI es un método de formación de imágenes que utiliza el movimiento de las moléculas de agua para generar un contraste en las imágenes por resonancia magnética. La resonancia magnética funcional y la resonancia magnética con ponderación de difusión permiten también aplicar otras herramientas como la imagen por tensor de difusión. Esta se aplica sobre las imágenes obtenidas por la resonancia y se utiliza para mapear la tractografía, la sustancia blanca del cerebro. Entonces, la tractografía es un registro de todas las conexiones establecidas en la sustancia blanca y de su direccionalidad. Y pues esta se realiza a través de análisis de vectores. La imagen representa, de hecho, la obtención de una de estas imágenes, de una tractografía. Entonces, una vez que esta información se traduce a una red, como en el caso de la imagen que acabamos de ver, es posible analizar la conectividad usando una serie de herramientas derivadas de las matemáticas y también de la estadística. Y existen avances como el desarrollo de la estadística de redes o de la teoría de las gráficas que han hecho posible analizar la enorme base de datos del conectoma humano. Entonces, pues de una forma más manejable, y estos métodos presentan una mayor precisión en el análisis. Existen muchos otros métodos que muestran más limitaciones técnicas, pero estos pues se consideraron
de utilidad en el estudio actual. Entonces el diagrama que vemos ilustra una metodología sencilla del análisis de redes. Quiero decir simplificada porque la metodología es muy compleja. Entonces existen dos poblaciones de matrices, en este caso son un grupo de matrices generadas de pacientes controles y un grupo de matrices generadas de pacientes con esquizofrenia. Entonces, se realiza una prueba T en cada elemento de la matriz. O sea, en este caso no aparece el número de elementos que tienen. Generando una matriz estadística, que es esta matriz negra. Entonces, esa matriz negra se compone nada más de los elementos que tengan el mayor número de tractos, el mayor número o la mayor densidad. Y estas técnicas permiten, o técnicas de umbrales, permiten nada más conservar los tractos que sean más numerosos o más densos para poder hacer una comparación de pues, los que sean más significativos, sobre todo por digamos, el grosor o la cantidad de fibras que llevan. Entonces observamos que este circuito amarillo de los componentes encontrados pues se forma precisamente del análisis de la matriz estadística y representa diferencias en la conectividad que resultaron significativas entre los grupos. Cada uno de los puntos rojos se denomina un nodo y los nodos representan regiones donde, o sea, regiones funcionales, perdón, regiones anatómicas, corticales o subcorticales, y las líneas amarillas representan los tractos que las unen. Esta es una gráfica y pues es sujeto a lo que les comentaba de la teoría de gráficas. Entonces, el tamaño de los nodos corresponde a la cantidad de bordes que se unen a ellos. Por ejemplo, en el caso de la imagen de aquí, los nodos rojos obviamente tienen mayor cantidad de líneas que los unen o de bordes que los unen y también de bordes más gruesos o más densos. Entonces, otra de las técnicas que se utiliza es la teoría de gráficas. La teoría de las gráficas estudia las gráficas matemáticas, que son pues, diagramas compuestos por nodos, o sea, por círculos, y por bordes, que son líneas. Entonces, las gráficas matemáticas pues son representaciones esquemáticas, representan relaciones entre objetos y las técnicas de imagen que les comentaba permiten modelar las redes como gráficas. Ya cuando las redes son modeladas como gráficas, es posible analizarlas pues a través de la teoría de gráficas. La teoría de gráficas genera una serie de parámetros. Entonces, los parámetros que genera la teoría de gráficas para detectar la arquitectura topológica o las características de comunicación de la red pues se representan en tres niveles: las propiedades globales, las propiedades locales y las propiedades regionales de los nodos. Entonces, las propiedades globales miden la integridad de las redes y las locales miden o permiten identificar grupos de regiones que se van a asociar a funciones específicas. Las terceras, que son las propiedades locales, más bien permiten identificar grupos de regiones que se asocian a funciones específicas, y las regionales se usan para identificar centros de actividad que aumentan la eficiencia de la transmisión. Entonces, el presente estudio pues, realiza un análisis conectómico de la depresión. Todos entendemos que la depresión es un trastorno psiquiátrico que es multifactorial, de características clínicas heterogéneas, que es altamente heredable, con una heredabilidad de 31 al 42%, y que se encuentra caracterizado por una gran constelación de síntomas en diferentes esferas. En las esferas cognitivas, afectivas, existen síntomas somáticos, y pues se caracteriza también por alteraciones en funciones ejecutivas, en la memoria, en el procesamiento emocional, y actualmente existen teorías prevalentes de la depresión que involucran
fundamentalmente las regiones que participan en el procesamiento emocional, en el procesamiento cognitivo, como por ejemplo los circuitos frontosubcorticales o la red neuronal en reposo, entonces, o por defecto, también se llama. Entonces, respecto a los hallazgos de depresión en neuroimagen, que son antecedentes que nos importan para compararlos con los hallazgos del estudio, pues algunos estudios asocian los síntomas depresivos a anormalidades estructurales en algunas regiones y también anormalidades funcionales focales en otras regiones. El estudio en realidad hace un análisis estructural. Entonces, las regiones que se han alterado, que han presentado alteraciones, en la depresión mayor, pues son el hipocampo, la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza del cíngulo anterior, la corteza posterior del cíngulo, la precuña, la amígdala y el núcleo caudado. También el autor pues, ha publicado anteriormente hallazgos sobre una pérdida volumétrica de la sustancia gris que afecta de forma bilateral a las regiones corticales y subcorticales. Esta es otra técnica de estudio también para análisis de conectómica, es más preliminar y ofrece hallazgos que no son totalmente compatibles con los hallazgos por estos métodos más modernos. Entonces, existe un metaanálisis de estudios por imagen de resonancia magnética funcional que asocian hallazgos alteraciones en la corteza prefrontal dorsolateral, en la corteza del cíngulo anterior y en la corteza prefrontal dorsomedial asociadas a pacientes con depresión. Es importante mencionar a la red neuronal por defecto, debido a que en las teorías y en las hipótesis modernas de la depresión se ha involucrado pues de forma importante. La red neuronal por defecto es un circuito de regiones que están asociadas a la actividad cerebral en reposo y esta actividad autorreferencial del cerebro en este estado, la imaginación, el autorrecreamiento. Entonces, esta región o este circuito de regiones, la red neuronal por defecto, presenta una regulación a la baja durante la realización de tareas cognitivas o de tareas emocionales. Entonces, esta regulación permite la realización de las tareas cognitivas. Entonces, se han descrito alteraciones en regiones específicas de la red neuronal por defecto, por ejemplo, la región subgenual, que es una porción de la corteza anterior del cíngulo rostral. Entonces, pues estas alteraciones las han descrito como un hipermetabolismo que podría indicar una desregulación alterada o una desregulación insuficiente del sistema que pudiera provocar estos estados autocontemplativos en la depresión o estados autorreferenciales. Las redes cerebrales en sujetos sanos pues presentan, bueno, esto respecto a los hallazgos topológicos de la teoría de gráficas. Habíamos comentado que existen parámetros globales, parámetros locales, parámetros de los nodos o parámetros regionales. Entonces, las redes cerebrales en sujetos sanos tienen longitudes de trayectoria más cortas menores y mayor agregación local. Esto se traduce en una conectividad más dirigida que las contrapartes aleatorias y contienen módulos cohesivos. Los módulos cohesivos, por ejemplo, son el módulo el módulo sensorial, el módulo somatosensorial, el módulo de la atención, y son pues altamente reproducibles. Y también tienen centros de actividad altamente centralizados, por ejemplo en la corteza del cíngulo posterior, en la ínsula, en la corteza prefrontal dorsolateral. Los parámetros de la teoría de gráficas, dígase estos parámetros globales, parámetros locales, etcétera, pues presentan alteraciones en los trastornos neuropsiquiátricos como la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia y la depresión. Entonces, más adelante pongo algunos hallazgos que se han reportado, son difíciles de interpretar porque los parámetros pues se expresan en variables compuestas, variables complejas. Y, por ejemplo, el hallazgo general es una aleatorización discreta con aumento en la centralidad y aumento en la eficiencia global. Eso significa, la aleatorización discreta significa que el sistema nervioso central presenta dificultades o presenta alteraciones en la forma en la que se segrega la información y se interpreta de forma integrada.
Entonces, los parámetros globales, o más bien hay estudios que detectan que existen parámetros globales aumentados en general en pacientes geriátricos con depresión, lo que se asocia a un menor desempeño. Hablando de parámetros globales aumentados, podemos hablar, por ejemplo, de la eficiencia global. La eficiencia global es, digamos, como la definición real es pues la media armónica de la longitud inversa, así se llama esa es la definición de la, de la eficiencia global, cuando en realidad lo que quiere decir es qué tanto cada región del cerebro puede estar procesando información que no le correspondería. Entonces, hay otros estudios que detectan parámetros globales y nodales alterados con aumento en la longitud de la trayectoria de los tractos con eficiencias globales reducidas. Estos son hallazgos inconsistentes y pueden también verse influenciados por las técnicas que se utilizan, porque como les comentaba, existen múltiples formas de obtener información, entre ellas las técnicas, por ejemplo, de realizar este estudio de conectómica a través del análisis de los cambios volumétricos de la sustancia gris en vez de un análisis por tractografía, que es en realidad más preciso porque es anatómico. Y en la otra forma, en los cambios volumétricos de la sustancia gris, hablamos de diferencias entre una región y otra. Pueden existir artefactos. El trabajo que presento esta mañana lleva por título Abnormal Structural Networks Characterize Major Depressive Disorder, a Connectome Analysis. Este proyecto, este artículo fue publicado en la revista Biological Psychiatry en octubre de 2014 y tiene un factor de impacto de 10.26 y fue diseñado por el equipo de Corgaonkar de la Universidad de Sydney. Entonces, el tipo de estudio es un estudio de casos y controles, aunque hace uso de una cohorte de otro estudio previo del mismo grupo. La hipótesis que establecían los autores es que si las alteraciones en la red neuronal por defecto, en los nodos que la componen, son las alteraciones fisiopatológicas más características de la depresión, pues la comunicación entre esos nodos de la red neuronal por defecto, o sea, de las regiones que lo componen, pues van a presentar una conectividad alterada. Y si las alteraciones en los circuitos de regulación afectiva son más bien las alteraciones más características, pues la comunicación entre las estructuras límbicas, entre las estructuras temporomediales y prefrontales debería presentar una conectividad alterada más severa. Entonces, la población del estudio consistió en 95 participantes que contaban con un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor obtenidos de una base de datos que contenía imágenes por resonancia magnética que fueron también analizadas por técnica de imagen por tensor de difusión. También consistía en 95 participantes controles sanos que componían el grupo control. En esta tabla podemos observar las características demográficas y las características clínicas de los participantes. En esta tabla podemos observar los criterios de inclusión y de exclusión. En general, los criterios de inclusión fueron tener una edad de mayor de 18 años, pero menor de 65, tener fluencia en el idioma inglés, ser angloparlante, y proporcionar un consentimiento informado. Entonces, el diagnóstico de depresión se realizó a través de dos instrumentos. Uno fue el MINI, y el otro que confirmó el diagnóstico fue la escala de depresión de Hamilton con una puntuación mayor o igual a 16 para cuantificar la severidad, para determinar la severidad del episodio depresivo. Existen múltiples criterios de exclusión. Entonces, entre ellos, pues podemos mencionar la presencia de ideación o tendencias suicidas. La presencia de ideación suicida se evaluó a través del MINI. Si presentaban una puntuación mayor o igual a 8 en la sección C, pues se excluían del estudio. Entonces también la ocurrencia de otro o la existencia de otro trastorno en el eje 1,
por ejemplo, historia de trastorno bipolar, historia de trastornos psicóticos, o un diagnóstico actual al momento del reclutamiento de anorexia nervosa, bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático. El estudio del que se obtuvo esta cohorte era un estudio experimental comparativo entre diferentes terapias farmacológicas con antidepresivos. Entonces, pues requería que los pacientes pudieran tolerar el uso de escitalopram, venlafaxina de liberación prolongada o de sertralina. Entonces, si un paciente presentaba un tratamiento actual con esos medicamentos, se excluía. O si presentaba contraindicaciones para el uso de los medicamentos, o medicamentos que tuvieran contraindicaciones con esos. Entonces, también que usara cualquier psicofármaco que no pudieran llevar en un periodo de lavado, en el periodo previo al estudio. Presentar condiciones médicas generales o participar en algún estudio que pudiera modificar los síntomas de la depresión. Si un paciente participaba en un estudio que hiciera uso de otras intervenciones experimentales, pues los datos podrían haberse visto alterados. Otras condiciones fueron alteraciones visuales, auditivas o de la coordinación motriz severas, embarazo o lactancia, o un historial de traumatismo cráneoencefálico, dependencia de sustancias. Para la adquisición de imágenes, pues adquirieron imágenes por resonancia magnética en estado de reposo en la cohorte del estudio iSpot-D. Esas imágenes fueron utilizadas por el equipo de investigación y se segmentaron las imágenes ponderadas en T1 a través de un software especializado, pues se segmentaron o parcelaron para la determinación de las características de la anatomía. Parcelar significa separar las regiones cerebrales de la corteza o las regiones subcorticales en espacios anatómicos definidos que se relacionen al conocimiento que ya tenemos. Generalmente eso se realiza a través de software especializados. Entonces, en el presente estudio se hizo uso del atlas de Desikan-Killian. El atlas de Desikan-Killian es un atlas de datos que generó el equipo de Desikan en Johns Hopkins en 2006, y pues se considera un método para subdividir la corteza cerebral en regiones neuroanatómicas estandarizadas. En base a el margen de las circunvoluciones corticales, y establece límites arquitectónicos entre las regiones de las imágenes que vamos obteniendo. Entonces, las regiones anatómicas utilizadas en el análisis no fueron todas, solamente todas las regiones corticales y algunas regiones subcorticales. Entre ellas fueron el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido, el núcleo accumbens, el hipocampo y la amígdala y el tálamo. Entonces, para realizar el análisis de datos de imagen por tensor de difusión, se utilizó un software especializado, el Brain Diffusion Toolbox, y este software hace uso de algoritmos complejos para realizar correcciones de las imágenes, permitiendo disminuir artefactos que surgen por las limitaciones de la técnica. Artefactos como distorsiones en la corriente o distorsiones por movimientos de la cabeza. En este diagrama podemos observar el algoritmo de flujo que siguió el estudio para determinar o para realizar el análisis final a través del análisis de redes y la teoría de gráficas. Primero se adquirieron las imágenes, se preprocesaron para generar pues la tractografía. También se generaron las matrices de conectividad interregional, y posteriormente ya se aplicaron las técnicas de matemáticas y estadísticas para interpretar los hallazgos. Entonces, para el mapeo del conectoma se analizó la conectividad interregional de la sustancia blanca usando un modelo probabilístico. El modelo probabilístico pues, establece como un cierto número de fibras desde cada región, y va evaluando cuáles sí llegan a otras regiones, representando pues, conexiones estructurales viables.
Entonces, pues esto dio como resultado una matriz de conectividad interregional. Una matriz de conectividad interregional es una matriz que representa las conexiones entre cada una de las regiones en un espacio bidimensional. Entonces, en este caso, la matriz de conectividad interregional sería este elemento. Para analizar las matrices de conectividad interregional se hace uso de una técnica reciente que desarrollaron precisamente estos científicos, que se llama análisis por estadística basada en redes. Entonces, la técnica de estadística basada en redes pues evalúa las diferencias de las matrices de conectividad entre los grupos control y el grupo con trastorno depresivo mayor, a través de métodos estadísticos complejos para identificar las subredes que presentaron diferencias estadísticamente significativas a un nivel corregido de p menor a 0.05 entre grupos, y se utiliza un software especializado para visualizar estas redes que se generan y para realizar las figuras que se van a analizar por teoría de gráficas. Entonces el software permite identificar todas las posibles subredes en la matriz a través de una técnica que se llama umbral formador de componentes primarios, estableciendo una p menor a 0.001 para la significancia estadística. La significancia estadística se determinó en relación a una distribución nula. Durante el análisis por teoría de gráficas fue necesario el uso de un software especializado, el Brain Diffusion Toolbox, para realizar la comparación de propiedades globales de los circuitos entre grupos, y establecieron umbrales que permiten retener el mismo número de conexiones principales para cada participante. Un umbral simplemente significa eliminar las conexiones que tengan menos densidad o menos número de tractos para mantener un número de nodos y conexiones similares entre cada participante y facilitar la comparación. Entonces, como comentábamos antes, en la teoría de gráficas se obtienen las medidas globales y locales. Son medidas, las medidas globales y locales pues son medidas que establecen condiciones específicas de ciertos subcircuitos y que nos permiten entender mejor la comunicación o la transmisión de la información en ellos. Entonces, la evaluación de mediciones globales se realizó usando una P menor a 0.016 y de las locales una P menor a 0.00059. Las P's varían porque se realizó una corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples, debido a que estamos comparando en realidad pues 84 por 84 correcciones por 190 participantes, y pues esta cantidad de información es muy grande. Entonces, para hacer una recapitulación. Tiene 5 minutos, doctor. Okay. Entonces, se comparó la densidad de los circuitos que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con los parámetros clínicos, dígase severidad, duración de los episodios depresivos o del trastorno depresivo mayor. Entonces, se compararon también las mediciones locales y globales que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos para determinar si existía una correlación con los parámetros clínicos. Entonces, los participantes no mostraron diferencias estadísticamente significativas en la edad o el género, y este análisis identificó dos subredes que presentaron diferencias entre grupos con una P menor a 0.05. Los participantes con un trastorno depresivo mayor presentaron un número reducido de tractos reconstruidos en cada una de las conexiones de ambas redes y con una P menor a 0.002. Lo curioso de esto es que el resto de la topología estaba conservada, lo cual pues entrega más credibilidad a digamos, a la centralidad de estos circuitos en la fisiopatología de la depresión. El primer circuito, lo estamos observando aquí en la gráfica, consistía de 8 nodos, dígase 8 regiones participantes, y de 7 interconexiones o 7 tractos que las comunican, involucrando principalmente regiones involucradas en la red neuronal por defecto. La corteza del cíngulo anterior rostral, la corteza del cíngulo posterior bilateral, la precuña derecha, las regiones pericalcarinas, la cuña izquierda.
y en esta tabla podemos identificar las diferencias estadísticamente significativas entre el grupo con trastorno depresivo mayor y el grupo control, usando el método de análisis estadístico de redes. Entonces podemos observar que en cada una de las líneas que conectaban a los tractos o en cada una de las comunicaciones, las diferencias entre los grupos control y los grupos con depresión presentaron P's estadísticamente significativas. Y el segundo circuito consistió en una agregación central de 6 nodos que involucraban a las regiones frontosubcorticales, regiones como el tálamo derecho, el caudado derecho, la corteza orbitofrontal medial, la corteza frontal rostral medial derecha y la corteza frontal superior derecha e izquierda. Y en esta tabla podemos observar que cada una de las conexiones mostró también una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos con depresión y los grupos control. Entonces, algunos de los resultados relevantes son que ninguna de las mediciones topológicas del análisis de gráficas mostró una diferencia estadísticamente significativa entre grupos con comparaciones múltiples, y se observó una diferencia estadísticamente significativa solo para la longitud de la trayectoria global, que es un parámetro global. La P fue menor a 0.048, una P estadísticamente significativa. Ninguna de las conexiones de los circuitos identificados en el análisis por estadística de redes o en las mediciones topológicas se vio asociada ni a la duración ni a la severidad del trastorno depresivo mayor. Entonces, continúo con esto. Como conclusiones, el estudio realiza un análisis de datos del conectoma estructural para describir anormalidades en dos subredes que caracterizan alteraciones en los grupos con trastorno depresivo mayor que no se encuentran en los grupos control. Estos circuitos se relacionan a regiones implicadas en el trastorno depresivo mayor a través de otros estudios de neuroimagen, como la red neuronal por defecto o los circuitos frontosubcorticales, tálamo caudados, y muestran una conectividad disminuida en estos pacientes. Este estudio proporciona el primer resultado de un conectoma anómalo en el trastorno depresivo mayor, y en la actualidad existen estudios que han tratado de replicar los hallazgos con una consistencia relativamente buena.